esta mañana, déjame iniciarle esta transmisión, auditorio, con un invitado, porque comenzamos una serie de entrevistas a las candidatas y a los candidatos a los diferentes cargos de elección popular. Por lo pronto ya están, y los primeros, pues evidentemente las diputaciones federales y las senadurías, fundamentalmente las senadurías, que es la Cámara Alta, las presidenciales también, de lo cual le hemos dado puntual información a usted. Pero esta mañana tengo el gusto, y aprecio mucho que esté conmigo, un joven que representa una generación nueva, sí, pero un relevo generacional también. Hablemos de ese relevo generacional, de estas ideas que son emblemáticas de un partido que engloba a muchos sectores de la sociedad y a muchos factores que también inciden en la sociedad dentro de los muchos niveles sociales que tenemos en México. Morena, quien hoy es el partido en el gobierno, Morena, el Verde Ecologista, el PT, que son los que gobiernan. ¿Y quién encabeza esta fórmula de una nueva generación y que va buscando el voto para el Senado de la República? Es Eugenio Segura, a quien esta mañana yo le doy la bienvenida y le agradezco enormemente que esté con nosotros. Gracias, Eugenio, y desde luego muy buenos días. Gracias por estar con nosotros y estar aquí en esta mañana en una, entiendo, desde luego ya apretada agenda de campaña. Así es, David. Al contrario, agradecerte a ti. Ya teníamos tiempo tratando de armar esta entrevista. De coincidir. Así es. Y no se daba. Eugenio Segura, entrando en materia, ¿quién es Eugenio Segura? O sea, de repente dicen, emerge en la política alguien que sí estaba, que ha sido oficial mayor del ayuntamiento, que ha estado en el área de finanzas, que ciertamente no es lo más político ni lo más popular, ¿no? En la política. Y de repente emerges con mucha fuerza, con mucha dinámica y con carisma. ¿Qué es? ¿De dónde, sale Eugenio Segura? Pues primero déjame decirte que yo nací aquí en Cancún. Cancunense. Cancunense de nacimiento, de corazón también. Nací aquí hace 30 años justamente. Mis padres vinieron de fuera, mi papá de la Ciudad de México, mi mamá de Monterrey. Y como muchos de nosotros, muchos de los cancunenses y quintanarroenses vinieron aquí en búsqueda de una oportunidad, la encontraron y hasta la fecha aquí están en Cancún, Quintana Roo. Y a mí ya me tocó ser de esas generaciones que nacen aquí en Quintana Roo y decirte que yo he tenido la fortuna, como tú bien comentas, de tener ya la experiencia laboral en el sector público en 3 ocasiones. Primero en el Congreso del Estado, también en la parte administrativa, llevando a cabo las finanzas del Congreso local. Posteriormente en la Oficialía Mayor de aquí del Ayuntamiento de Benito Juárez, con la hoy gobernadora Mara Lezama cuando se religió como presidenta municipal. Y después como secretario de Finanzas y Planeación en el Gobierno del Estado, cuando la gobernadora llega a la administración hace prácticamente año y medio. ¿Cómo viene este cambio? Cuando dice Eugenio Segura, soy un economista, egresado del ITAM, y me voy a hacer política, me voy a buscar un cargo político? ¿Cómo se da este switch? ¿En qué momento te da o te cae la conciencia del economista con visión social, pero del economista que quiere hacer política? Pues primero déjame decirte que yo era de esos jóvenes que no les gustaba la política, tenían esa referencia y yo generalizaba, ¿no? Que los políticos eran malos, que no teníamos buena política, buen gobierno. En ese entonces, cuando yo era estudiante, no tenía yo interés por la política, la verdad. Déjame decirte que mi interés no nació cuando yo estaba como estudiante en el ITAM. Sin embargo, yo siempre quería regresar a mi estado natal, a Quintana Roo, y quería ver cómo regresar a mi estado apoyando a mi estado, ¿sí? Y ejerciendo mi profesión de finanzas. Entonces yo siempre traía eso en la cabeza. ¿Cómo? No sabía cómo lo iba a hacer, pero traía yo eso. Tu estado, Quintana Roo, en finanzas tienes un universo de negocios y para poder explayarte, ¿no? Totalmente. Y además decirte que, contarte que en mi familia, ni en la familia paterna, ni en mi familia materna, nadie trabaja en gobierno, nadie ha trabajado en gobierno, nadie ha trabajado en política.
Contarte también. Eres el rebelde, el que dijo, yo sí voy a la política, yo sí voy a la administración pública, y todo el mundo decía, pero si la empresa está aquí, ¿no? Así es, soy ese rebelde. Y también contarte que me acabo de comprometer hace unos meses con mi novia de Mazatlán, Lucila, y tampoco en su familia nadie ha trabajado en la administración pública ni en política, entonces soy todavía más rebelde. Y contarte que yo inicié mi carrera profesional con esa trayectoria típica de un itamita, ¿no? Que era trabajar en un fondo de inversión o en banca privada, y de ahí empezar a hacer carrera en una de estas grandes empresas nacionales o internacionales. Ya te sentías en Google. Ya me sentía yo en Google. En Amazon. Dije, voy a hacer mi maestría en el extranjero, voy a regresar, voy a seguir subiendo. Y la realidad es que fue muy circunstancial. Déjame decirte que cuando llega la pandemia a México, que fue en marzo de 2020, me dan home office y dije, pues hacer home office en la Ciudad de México, mejor me regreso a Cancún, a casa de mis padres para convivirlos, y pues hacer home office en Cancún, ¿no? Que es mucho más ameno. Me regreso y en eso, yo estando ya en Cancún, pues ya no me quería regresar, ¿no? Dije, puta, cuando me hablen de regreso para regresar a la Ciudad de México, pues ya no quiero, ¿no? Yo ya empecé a buscar, y justamente ahí, cuando la presidenta municipal era la hoy gobernadora Mara Lezama, yo la contacto, yo vi que tenía mucha apertura con los jóvenes, y ella me ayuda, ¿no? A promoverme a proponer ahí con la administración del Congreso del Estado, y yo entro al Congreso del Estado viendo la parte administrativa un año, y de ahí ya me jala como su oficial mayor. Ahí viene tu vinculación con Chetumal. Así es. Ahí es donde conoces Chetumal. Viví un año en Chetumal, así es, y pues prácticamente le marqué a mi novia y le dije, oye, ya no regreso a la Ciudad de México, y no solo eso, me voy a trabajar a gobierno y en Chetumal, un giro 180 grados. La verdad es que muy agradecido porque ella siempre me ha apoyado en todo, me apoyó en ese momento, así como me ha seguido apoyando, y ahí es donde tomo esa decisión. Y la verdad es que me gustó el servicio público, poder servir a nuestra gente, ¿no? A los quintanarroenses, y de ahí fuimos ya moviéndonos. Yo en el Congreso del Estado administraba 400 millones de pesos anuales, en el municipio de Benito Juárez 4,000, y ahora casi 50,000 en el gobierno del Estado, siempre con esa responsabilidad y esa transparencia que requiere nuestra ciudadanía. Eugenio Segura, la pregunta es obligada en torno para poder pasar a tus propuestas como candidato al Senado de la República. ¿Cómo logras en muy pocos meses reconvertir un estado quebrado que le entregan a Mara Lezama por Carlos Joaquín González, con una deuda a corto plazo de proveedores y con una serie de insuficiencias financieras, con una deuda mal manejada, mal negociada, mal refinanciada, o sea, y con un estado que tenía niveles de pobreza que se habían ocultado, con niveles de ausencia, grave ausencia de atención social, que se tuvieron que solucionar con los programas que ha impulsado la gobernadora Mara Lezama a través del Acuerdo para la Prosperidad y el Bienestar del Estado. Y comienza esta política social para subsanar, o sea, hay un gasto, o sea, hay una redirección en el presupuesto hacia el gasto social que no existía. Era simbólico, pero por el otro lado hay que sanear, hay que pagar a esos proveedores y hay que sanear las finanzas. ¿Cómo logras hacer un cambio radical y de repente entregar y decir, hoy hay finanzas sanas, hoy hay mejor calificación financiera en el gobierno del Estado, y lo conseguimos a través, bueno, la gobernadora lo dice, Mara Lezama dice, cuando se acaba la corrupción alcanza para más, pero eso es muy genérico, ¿no? Eso es un término muy político. En términos claros, si quieres hasta financieros, ¿cómo le hiciste? Llegas y dices, ¿cómo hago galimatías? ¿Cómo lo arreglo? ¿Cómo lo voy a poner en orden? Y si te pusiste un plazo para eso. Pues mira, decirte, David, es una excelente pregunta, y contestarte con que lo logramos con tres metodologías. Primero, incrementar ingresos del Estado, donde llevamos a cabo
planeación de cómo incrementar los ingresos del Estado sin pegarle directamente a la ciudadanía. Y ahí es donde llevamos a cabo una reforma fiscal, sobre todo en la parte turística, que se le traduce al consumidor final, que es el turista. Y fue una reforma fiscal que lo llevamos de la mano del empresariado, con una serie de acuerdos. Por eso es que creamos los 4 fideicomisos: el de promoción turística, el de salud, el de bienestar y el de seguridad. Y también acordamos con ellos los plazos. Eso en cuanto al incremento de los ingresos. Segunda, la contención del gasto. Como tú bien decías, había una inercia de gasto. Si tú te fijas, y yo muchas veces he mostrado en una gráfica, si yo pongo en una gráfica los últimos 15 años de gasto de Quintana Roo contra el ingreso de Quintana Roo, siempre el gasto está arriba. El primer año que no es así es el 2023, que es nuestro primer año completo que tuvimos como administración, en donde tuvimos balance presupuestal, balance fiscal, que quiere decir que gastamos lo mismo que lo que ingresamos. Y eso tiene que ver mucho con que el Estado es un Estado que no recibe los ingresos que debe de recibir. Es un Estado que le genera mucho recurso a la Federación, muchísimo recurso a la Federación. Es el Estado que más genera intercambio de divisas en el sector turístico en el país. Sin embargo, no regresa ese ingreso, pero sí tiene necesidades muy fuertes. La estadística es que por un peso que entregamos nos devuelven, creo que menos de 10 centavos, ¿no? Sí, como 7 centavos. Como 7 para centavos, ser precisos. Es una injusticia histórica, ¿no? Así es. Y eso es parte de lo que nos ha hablado la gobernadora Mara Lezama, es parte de lo que yo también he subrayado, y al rato que pasemos a mis propuestas, una tiene que ver mucho con eso, pero decirte que lo que logramos ahí también es que esa inercia de gasto, sobre todo gasto corriente, arrendamientos, viáticos, todo tipo de gastos que tenían, lo pudiéramos contener. Y por otro lado, empezar a disminuir deuda. El gobierno del Estado nunca disminuía la deuda, al contrario, se iba incrementando. El primer año que empezó a disminuir fue en el 2022, cuando llegamos. En esos 3 meses que tuvimos del 2022, contuvimos gasto y empezamos a abonarle a la deuda. Empezamos a hacer más chiquita esa bola de nieve. Y esos 3 factores en conjunto, incrementar ingresos, contener el gasto y empezar a disminuir el pasivo, en conjunto fueron lo que nos ayudaron para que tanto la deuda de largo plazo como el pasivo circulante que tú comentabas de proveedores se vayan reduciendo, y con eso vayamos mejorando la calificación crediticia, que para los que no saben, la calificación crediticia es importantísima para Quintana Roo, porque todos los grupos internacionales, hoteleros, restauranteros, de cualquier tipo de empresa, en sus políticas de empresa, para poder invertir en un lugar, totalmente, y para poder invertir en un lugar, les requiere su consejo de administración que tenga una calificación crediticia aprobatoria. Y los bancos que apalancan la inversión. Totalmente. Dicen, a ver, espérate, ¿dónde vas a invertir? ¿Dónde vas a invertir? No van a invertir en Haití. Nadie le va a dar dinero, ningún banco le dice, oye, Haití está hoy incendiado. En default, no hay forma. sí, en default. ¿Y eso por qué? Porque tú, cuando tienes una calificación crediticia no aprobatoria, quiere decir que es un Estado que no tiene los recursos para poder pagar infraestructura, seguridad, educación, movilidad, porque es un Estado que está endeudado, sobreendeudado. Nosotros estábamos en una calificación, si lo pusiéramos en una calificación de 0 a 10, en un 6, raspando. Una calificación menor, ya nos poníamos en una calificación no aprobatoria, reprobados. O sea, lo que le llaman, bueno, en otros términos financieros en la bolsa, cuando están los bonos, estaríamos en bono cero, ¿no? No valdríamos nada en términos reales. Debes más de lo que generas y gastas más de lo que generas y de lo que debes. Entonces, estás en quiebra. Y lo logramos incrementar de 6 a 9, a menos, en tan solo un año. También logramos colocarnos en primer lugar a nivel nacional en transparencia. También logramos reestructurar la deuda de largo plazo. Pagábamos TIE más 60 puntos base, es decir, TIE más punto 60. Elevadísimo. Punto 60 es... ¿Quién aceptó esas condiciones? Pues, oye, ¿no leyeron el contrato? ¿Qué pasó?
pues ya sabrás, Eso es una precariedad en conocimiento económico tremenda. Así es. Pues mira, déjame decirte que la realidad es que la última reestructura que se había dado se dio en el 2020, en plena pandemia, entonces tampoco quiero ahí echarle mucha culpa a la administración pasada. Fue la mejor comisión que pudieron tener en ese momento. Sin embargo, como yo dije, oye, ya no de pandemia, tenemos mejores ingresos, tenemos mejor calificación crediticia, tenemos todo para ir al mercado en un proceso completamente competitivo y abierto y transparente con toda la banca que quiera participar, privada y pública, y buscar justamente esas nuevas condiciones. La gente me decía, oye, pero ¿por qué sales a reestructurar la deuda ahorita si las tasas están tan altas? ¿Cómo es que vas a lograr mejorar la tasa? Yo les decía, mira, la TIE, la tasa interbancaria, sí, no la podemos modificar nosotros. Esa TIE se modifica de acuerdo a la política monetaria del Banco de México, que va muy de la mano de la política monetaria de la Fed en Estados Unidos. Sin embargo, lo que sí podemos modificar es esa sobretasa que pagamos. Ese punto 60 lo podemos modificar, y cada punto base, cada punto 01 de 19.600 millones de pesos de deuda heredada, porque nosotros no hemos pedido un solo peso de deuda, nada, 0 pesos, y esa es la política fiscal de la gobernadora Mara Lezama. Es muchísimo dinero. Nosotros logramos en esta reestructura... ¿Cuánto pagamos antes, cuando llegaste, cuánto pagábamos mensual por el servicio de la deuda? Nosotros pagamos, obviamente depende de la tasa interbancaria, si va subiendo... Sí, cuando tenemos el más 60, que es el más 60, es punto 60, es altísimo, es altísimo. Pero aproximadamente, para poner números precisos, ya con la TIE que tenemos hoy, estamos hablando de casi 3,000 millones de pesos al año, pues estamos hablando casi 250 millones de pesos al mes de esa deuda. Entonces yo lo que dije es, vamos a pagar menos como quintanarroenses, hay que pagar menos porque es una deuda de todos los quintanarroenses, sí, 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 es una deuda del Estado. Es una deuda pública. Y si pagamos menos, podemos destinar más a infraestructura, más a seguridad, más a educación, más a salud. Todos los programas que ya conocemos de la gobernadora Mara Lezama, tenemos caravanas médicas móviles, tenemos nuevos hospitales en construcción, tenemos los apoyos sociales para la mujer, tenemos las becas para los niños, tenemos inglés en las escuelas, tenemos por primera vez en la historia la policía estatal mejor pagada del país. Todos esos esfuerzos presupuestales son porque redestinamos los esfuerzos que se tenían en ese gasto corriente, incrementamos los ingresos y los empezamos a destinar a los lugares correctos, y por supuesto el combate a la corrupción, porque el combate a la corrupción no solamente es cuando se ejecuta. Hay que pasar una listita de que yo conozco a algunos que andan vivos todavía por allá, ¿no? Para que, bueno, no eres contralor, ya eres candidato al Senado, pero hay algo en todo esto que favorece el entorno. Porque también, vamos, hay una gran capacidad tuya de la gobernadora, una gran visión social, de reconocer las necesidades, de cuando me dijo a mí en una entrevista, uno de cada 3 quintanarroenses está en un nivel de pobreza y en un nivel de hambre, pero pues aquí decían que no había pobreza ni hambre, que éramos el paraíso. Pero hay un factor que ayuda en el entorno, y yo creo que es un factor esencial. López Obrador hace una inversión histórica en la región, en Quintana Roo específicamente, lo cual descansa la obra pública local, ¿no? Y entonces te permite tener un margen en el manejo de lo que tenías de dinero propio para poder entonces hacer toda esta arquitectura de reestructuración, de reingeniería financiera. ¿Sí te ayudó eso o no? Primero decirte que coincido contigo, el primer presidente de la República que ha visto por el sur y sureste de este país se llama Andrés Manuel López Obrador, y lo podemos ver con resultados tangibles. Otras cosas podrán ser debatibles, pero eso no creo que nadie lo pueda debatir. ¿Por qué? Porque tenemos hoy el Tren Maya, tenemos el aeropuerto de Tulum internacional, tenemos la Colosio, que no había forma que el gobierno pudiera hacer esa obra. Tenemos el puente Nichupté, que yo recuerdo que desde que era niño lo soñábamos, y se platicaba y se platicaba, y todas las administraciones iban pasando y pasando y pasando y no se hacía. Tenemos la puerta al mar en Felipe Carrillo Puerto, tenemos 2 hospitales nuevos en construcción, uno en Felipe Carrillo Puerto y uno en Chetumal, con más de 2.500 millones de pesos de inversión. Tenemos la Expofer en Chetumal, el mercado Yuncash, el mercado Nicolás Bravo, tenemos también
la restauración de los vestigios arqueológicos en el sur con más de 1,000 millones de pesos de inversión. O sea, todos estos esfuerzos presupuestales que ha hecho el presidente, porque ha volteado al sureste del país, ha hecho que por primera vez en muchos, muchos años el sureste del país crezca más que el norte. Y eso ya sucedió en el 2023 con cifras reales, en donde ya crecimos al doble que el norte del país, cuando justamente ellos crecían al doble que nosotros. Se invirtieron los papeles, crecimos arriba del 6%, mientras el norte del país creció al 3%. Sin embargo, contestando tu pregunta de manera concreta, el gobierno anterior, los años que le tocó justamente la administración de Andrés Manuel, claro que se confiaron con esa obra y no hacían obra. Nosotros, déjame decirte que además de la obra federal, cuando yo estuve al frente de la Secretaría de Finanzas, logramos también presupuestar un presupuesto muy fuerte a obra. Este año se van a destinar más de 4,000 millones de pesos del gobierno del estado en obra. Eso equivale casi a más de 3 años de obra del gobierno anterior. Más de la mitad de su sexenio en un solo año. La pregunta es, y la hago yo, me la hago yo y la hago con ustedes, auditorio, pues ¿dónde quedó esa obra, no? Porque yo no vi ninguna obra el sexenio anterior, pero bueno, ahí está documentada que hubo obra, habrá que buscarla. Habrá que buscarla. Yo lo que entiendo también, porque me tocó revisar las cuentas, no es que eran obras muy pequeñas, por todos lados se pulverizaba la inversión, no se veía la obra grande, ¿no? Tangible. No se concentraba en lo sustancial, en lo importante, en lo que sí trasciende, en lo productivo. Déjame sacar mensajes. Edith González Palma, buenos días. Ale, señor Romero, equipo de RD Noticias, excelente día. Tatiana Duque, muchas gracias. Gino, confiamos en ti, sabemos que el cargo será tuyo. Pues ya está. Mayela Cano Vargas, buenos días a todos, bendiciones. Jessica Morales, este joven tiene mucho carisma y actitud en las caminatas, comparte muchos ideales para seguir la línea de la 4T. Benito Camelo, gracias amigo Eugenio por ayudarnos a las comunidades, escucharnos y sabemos que saldrán adelante tus proyectos. Martín Morales Ruiz, buenos días amiga Alejandra, señor David Romero, saludos cordiales desde el Pedregal. Miguel Ángel Cachoa Morali, te mando un abrazo mi querido primazo, abrazos a ambos, David Romero, Vara, primazo y hashtag a la segura con Eugenio Segura. Ahí está, ya está. Gino con Gino, segura a la segura. Susana Méndez, qué orgullo que un joven como Gino esté luchando por el progreso de nuestro estado. Daniela Hernández, qué gusto que contamos contigo los ciudadanos. Tú vas a ganar, dice Daniela Hernández. Eso. María José Figueroa Bravo te da aplausos. Diana Salazar, escuchando y comprometiéndonos por un mejor México. Mayeli Morales Burgos, se nota que son buenas intenciones y que es un buen líder. Sus resultados hablan por sí solos. Diana Salazar, construyendo juntos el futuro que merecemos. Y bueno, pues aquí está Eric Villena, honrados de recibir a un líder comprometido. Andrea Panco, usted es el mejor candidato, viva Morena y la 4T. Eso. Enrique, sigamos haciendo historia con acciones concretas. Estrella Bustamante, el cambio comienza con nuestras decisiones. Jesús Figueroa, adelante con determinación y visión. Eugenio Segura. Lorena Salguero, construyendo puentes hacia un México más justo. Ángel Saavedra, la unión hace la fuerza para transformar nuestro país. Alejandra Barrios nos dice, gracias por compartir tus compromisos con nosotros. Ahorita vamos a los compromisos. Ani Pérez, sigamos con la 4 transformación. Gino Segura. Leopardo Díaz, perdón, pues aquí sí te surte, dice Fifi Verde, no le di, pero bueno, pues de todo, acá hay de todo, ¿no? Teodoro Salas, ¿eres del Verde o no? Eres de Morena, ¿no? Eres de Morena. Orgullosamente. Por ahí se me fueron. Alejandra, ¿tú tienes más? María José Figueroa, excelente, Gino. Eso. Y Teodoro Salas, con el sticker de San Luis. Muy bien. Ahí está. Ahora, Eugenio, hay que entrar de lleno a esto. Has hecho primero, este arranque medio
¿Complicado se te hizo complicado? Porque yo sentía a todos los candidatos, a todos, lo dije en algún editorial por ahí, desarticulados a la hora del inicio y del arranque de Vamos Ya, y de repente han ido ya agarrando ritmo y en todo eso. Y ya aparecen, porque yo he dicho, un candidato al cargo electoral que quiera, no puede agarrar un micrófono o pararse en un lugar si no va a llevar una propuesta, porque de arengas y de discursos y de, de gritos en el micrófono, pues este país está lleno, ¿no? Entonces salen las primeras, desde luego, propuestas de Gino Segura al Senado de la República, y aquí hablas de implementar incentivos fiscales en el sur, nivelando las oportunidades con el norte. Ese es un tema que yo a lo largo de los años de periodista he escuchado de todos las y los candidatos a diferentes cargos de elección. El sur, y vamos a recuperar al sur, y el diamante del sur, y va a brillar el sur. Le han puesto 20,000 enunciados, y el sur sigue siendo una zona económicamente deprimida. Y hay hasta un ánimo social que ya se volvió crónico, ¿no? Porque ya dicen, no, pues aquí la cosa está mal. Y está mal, y sigue mal, pero está mal hace 30 años. Está mal desde que se acabó la importación. Está mal, ¿no? A lo mejor no habías nacido cuando era la capital de la fayuca, pero está mal. Ahora, ¿cómo vas a incentivar? ¿Cuáles incentivos sí van a poder crear? Porque hoy hay que reconocer que la capital del estado, Chetumal, es un tema que tú conoces muy bien, en el que eres profesional. No tiene economía, la economía depende de la burocracia y de alguna derrama de el San Rafael de Pucté del ingenio azucarero, que deja 70,000 millones de derrama cuando tiene una buena zafra. Esas son las grandes pilares económicos que tiene Chetumal, la capital. Ya Bacalar está surgiendo solo turísticamente, pero por lo pronto todavía están esos pendientes y seguimos dependiendo. Somos monodependientes de la burocracia. ¿Cómo sacar a Chetumal de este escenario poco virtuoso o nada virtuoso de la economía? Que es el primero de tus compromisos, porque tú comienzas en Chetumal con una conferencia y le das mucha importancia al sur de la entidad. ¿Cómo? De manera tangible, concreta. Claro que sí, David. Coincido contigo completamente. Lo más importante de un candidato es tener propuestas concretas y viables. Si tenemos propuestas que no son ni viables ni concretas, pues no nos vamos a hablar con un discurso, ¿no? Y en mi caso no es así. Déjame decirte que justamente yo inicié esta campaña en el estado, en Chetumal, con una rueda de prensa, como bien mencionas, en donde yo menciono 3 temas que voy a promover. 1 son mis propuestas propias, que ahorita las tocaremos. 2 son las propuestas del presidente. Y 3 son las promesas de campaña de la doctora Claudia Sheinbaum. En mis propuestas iniciamos justamente con esa propuesta que tú mencionas, y que a diferencia de otros candidatos, yo sí tengo una propuesta concreta y viable de cómo apoyar a la economía del sur del estado. ¿Por qué? Porque hoy tenemos una zona fronteriza sur del país, que es Otompe Blanco con Belice, que no tiene los incentivos fiscales que tiene la zona fronteriza norte del país, es decir, toda esa frontera que tenemos con Estados Unidos. ¿Qué incentivos tienen ellos, hoy por hoy, reales? Desde la gasolina, todo, ¿no? Y sobre todo, los que más impactan son el ISR al 20% y el IVA al 8%. Ambos lo tienen para las empresas que se establezcan en esa zona fronteriza, y por eso ellos tienen gran parte de esa nearshoring que se está allá iba yo, es que está allá. Sí, pero es que tienen 6,000 kilómetros con Estados Unidos. Entonces, es. el North Shoring, acercamiento de cadenas productivas al consumidor, que es una nueva modalidad para darle un llegue a China, pero eso ya es asunto de aquellos, de los grandes. Pero nos va a beneficiar porque México es el que tiene mayor frontera, el que tiene una mano de obra calificada, pero obviamente eso se va más hacia el norte. ¿Cómo ver el North Shoring, esas cadenas productivas de acercamiento a los consumidores desde el sur de la entidad? Así es. Una parte fundamental que tú comentas es que las
la relocalización de empresas que está sucediendo en el norte del país porque tienen esa frontera con Estados Unidos, pero también porque tienen esos incentivos fiscales. Si ponemos incentivos fiscales, como nada más estoy pidiendo los mismos que tienen en el norte, ni siquiera estoy pidiendo más, los mismos, pero en la zona fronteriza sur, que la tenemos aquí en Quintana Roo, con eso vamos a tener derrama económica. ¿Por qué? Porque van a llegar empresas locales, nacionales, internacionales, justamente a implementar sus plantas de producción en el sur del estado. Y eso nos generan empleos y bien pagados, derrama económica, Inversión. importaciones, exportaciones, o sea, se empieza Ahora, a generar... ¿cómo sacamos la vía? Ahí está, ponemos, aquí está X empresa internacional, ya no quiero porque China me cuesta muy caro, me sale más barato tenerlo cerca de Estados Unidos, que es mi principal consumidor, quiero hacer chips para Telsa. A ver, entonces lo voy a poner en Chetumal. ¿Cómo lo movemos ya que esté el chip y tenemos que mover contenedores de estos hacia las plantas al proveedor, al consumidor? ¿Cómo lo movemos? Tenemos ya dos vías muy concretas. Primero, si ese producto va para el sureste y hacia el este de Estados Unidos, todo este de Estados Unidos, lo movemos a Progreso y se puede ir hacia allá. Y si va hacia más la parte de Texas y centro del país de Estados Unidos, podemos utilizar ya en algunos meses, en un par de meses vamos a poder utilizar el Tren Maya para moverlo en vías férreas. Sí, hacia el Pacífico de Estados Unidos. Hacia el Istmo, y va a poder ir hacia Estados Unidos. Entonces ya tenemos dos vías muy importantes que antes no teníamos, dependiendo del lugar a donde vaya. Y si es un comercio local, vamos a llamarle nacional, pues tenemos las carreteras y también los trenes, ¿no? Entonces, cualquiera del caso que sea, ya tenemos vías de cómo hacerlo, y por eso, teniendo los incentivos fiscales correctos, tendremos esa inversión por parte de empresas locales, nacionales e internacionales con esta iniciativa. Y eso es parte de lo que integralmente ves para rescatar al sur de la entidad, para crear una economía. Totalmente. Esa es mi primera propuesta. Mi segunda propuesta tiene que ver más con el Estado en general. ¿Por qué? Porque como comentaba yo hace unos minutos contigo, estimado David, Quintana Roo le genera muchísimo dinero a la federación, pero no regresa ese dinero. ¿Por qué? Porque la fórmula que utiliza la federación para determinar cuánto dinero manda cada uno de los estados contempla solamente tres factores. Principalmente la población. La población. Donde nos... Que además el censo se hace cada 10 años y convenientemente, pues hasta que venga el nuevo censo, te vuelvo a cambiar la forma, la participación. Así es. El primero es la población, en donde nos afecta porque tenemos una población menor a los 2 millones de habitantes. El último censo, que es el de 2020, tenemos 1.857.000 habitantes. El segundo factor es la economía local, y el tercero, la recaudación local, los impuestos que recauda el Estado a nivel local. Sin embargo, Quintana Roo es un estado muy particular. ¿Por qué? Porque recibimos una población flotante grandísima. Esos más de 20 millones de turistas que recibimos año con año y que además van en constante crecimiento, pero que no se contabilizan en esa fórmula, pero que sí requieren servicios públicos de seguridad, de movilidad, de infraestructura, de recogida de basura, de salud, de todo, prácticamente todo. Y yo lo que estoy estableciendo en esta iniciativa es que modifiquemos justamente esa fórmula. Dentro de la Ley de Coordinación Fiscal está esa fórmula, para que contemplemos la población flotante. Si contemplamos que en promedio tenemos 350,000 turistas diarios pernoctando en Quintana Roo, es más de un 20% de población adicional que tendríamos, y eso nos generaría más de 6,000 millones de pesos anuales, tan solo si nos consideran esos 350,000 turistas que tenemos en promedio por noche. Esa es mi segunda propuesta. Y ahí, aquí, porque lo platicaba con tu gente antes que llegaras aquí a DRBN Noticias, esto es importantísimo porque cuando se habla de la población flotante, hay dos poblaciones flotantes. La que viene por el trabajo, saca su credencial de elector porque tiene que llenar los requisitos y de repente no se queda, se regresa o se queda
En fin, ahí hay una población flotante que de repente no es contabilizada. Y la otra es, sí, recibimos 22 millones de turistas, ¿no? Entonces, 22 millones de turistas que requieren todos, al igual que los habitantes que vienen, sigue siendo un atractivo impresionante Quintana Roo por el empleo, pues requieren seguridad pública, requieren servicios, como bien lo señalaste, y yo ponía el ejemplo, nos pusieron una visa en Canadá solo porque 60,000 migrantes pidieron asilo político. ¿Y qué dijo el gobernador de Quebec? No le puedo dar los servicios a tanta gente. Entonces, primer ministro Justin Trudeau, haga por favor un visado para poder controlar esto, porque yo estoy obligado a darles drenaje, agua potable, electricidad, vivienda, escuela, salud, y no tengo la capacidad para ello. Nosotros recibimos mucho más que eso, diariamente y al año. Entonces, tenemos esa población que no atiende el Consejo de Promoción Turística, eso atiende a lo turístico, pero lo otro, porque eso también te genera a la otra población flotante o no flotante ya, la que viene a trabajar por ello, la que genera el trabajo, y hay que darle vivienda, hay que darle también servicios, alumbrado público, seguridad, educación, salud. Entonces ahí hay un nudo que nunca se ha querido ver y que por primera vez veo que se toca y que se toca desde esto. ¿Cuál es la pretensión real de que la federación pueda ver esto y pueda verlo con ojos equitativos desde el Senado de la República? Vamos. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Yo no estoy queriendo meter una iniciativa para Quintana Roo, ¿no? Como Senado tienes que ver, por supuesto, por tu estado, pero también por el país. Mi iniciativa tiene que ver con que a nivel general, a nivel país, los estados que tengan una población flotante proveniente del turismo, se pueda contabilizar esa población para los recursos que le llega al estado. Si esa iniciativa no solamente va a ayudarnos en Quintana Roo, le va a ayudar a Baja California Sur, a Jalisco, a la Ciudad de México, a todos los estados que tengan esa población flotante de turismo, les va a ayudar. Y eso va muy de la mano con mi tercera propuesta también. Mi tercera propuesta es que lo que se recauda del derecho de no residente, para los que no saben cuál es ese derecho, es el derecho que se le cobra a todos los pasajeros que llegan a los aeropuertos internacionales de este país y por supuesto a los de nuestro estado, que un porcentaje de esa recaudación se venga. Que existía y que se fue a no sé dónde. Antes se iba al CPTM una parte y una parte al Instituto Nacional de Migración. Hoy se va el 20% al Instituto Nacional de Migración y el 80% se va a la construcción del Tren Maya. Sin embargo, el Tren Maya se va a concluir en unos meses. Y yo lo que quiero solicitar, con un muy buen timing, en septiembre que llegamos al Senado, es que un porcentaje de lo que recauda Quintana Roo para el país, de ese derecho, se nos regrese. Solo para que te des una idea y para que se den una idea, el país de México recauda casi 60,000 millones de pesos al año en el derecho de no residente. Y el 43% aproximadamente lo recauda Quintana Roo. Son casi 30,000 millones de pesos de lo que estamos hablando al año. ¿Y cuánto recibimos? 0 pesos. Ningún peso. O sea, con que nos den la mitad, 15,000, ¿no? Ahora, aquí hay algo. La pregunta es clave. Esto es clave, que regresen el derecho del no migrante en algún porcentaje al Estado, terminado el Tren Maya. No desanimo, pero la respuesta va a ser sí, pero tenemos que mantener ahora el Tren Maya, ¿no? Sí, pero los gastos operativos no son iguales a los gastos de construcción. Inversión, sí, de la inversión y inicial. Tampoco quiero pedir todo, ¿eh? Si nada más de lo que genera Quintana Roo, ese 43% que genera, nos regresan el 10% de lo que generamos, que para ellos viene siendo un 4.3% del total. Solo con eso estamos hablando de casi 3,000 millones de pesos anuales. Si recuperamos esos 3,000, y digo recuperar porque es nuestro, esos 3,000 millones, más los 6,000 de la modificación de la fórmula, son 9,000, son casi 10,000 millones de pesos adicionales que tendría el Estado para mejor seguridad, infraestructura, educación, salud, programas sociales, todo tipo de acciones de gobierno que podríamos tener y que los merecemos porque es dinero nuestro. Y por eso mis 3 iniciativas iniciales tienen que ver con cómo
atraer más recursos al Estado. A mí me pasa mucho, ahorita que he estado en campaña, llego con la gente y me preguntan, ¿no? ¿Tú qué puedes hacer? Yo no soy de esos candidatos que les va a prometer traerles un domo o traerles una escuela, porque yo no soy un ejecutor de recursos. Yo lo que sí puedo hacer es gestionar y legislar que llegue más recurso, y en coordinación con el gobierno del Estado, que tenemos una excelente relación con la gobernadora y con el gobierno del Estado, y en coordinación con los municipios, podemos gestionar que se ejecuten en ciertas acciones. Pero nosotros como legisladores no podemos prometer, pero yo sé que ahí hay otros en las calles prometiendo otro tipo de cosas. Yo vengo con acciones tangibles de lo que yo sí puedo prometer, que es legislar a favor de Quintana Roo. A lo que te puedes comprometer más Así que es, prometer, ¿no? A así lo que es, te puedes comprometer. comprometer. Y aquí hay algo importante. Eugenio Segura, como candidato al Senado de la República, ¿estarías de acuerdo en pedir y poner una iniciativa en el Senado para restituir el Consejo de Promoción Turística de México, que tanta falta hace? Porque hoy los esfuerzos son dispersos en materia turística a nivel nacional. Porque se desapareció también entre los fondos que han desaparecido. Unos debieron de desaparecer, quizá otros no, pero esa es otra discusión que se da a nivel nacional y que se sigue dando. El tema es, el Consejo de Promoción Turístico de México nos pegó fuerte a nosotros. Muy fuerte, coincido contigo. Nuestro estado depende principalmente del turismo, y ahí decirte que justamente en el tiempo que yo estuve al frente de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, tuve la oportunidad de compartir esa visión con la gobernadora, y por eso nosotros creamos el Fideicomiso de Promoción Turística de Quintana Roo, que no existía, y hoy, si tú le preguntas al sector hotelero, están muy contentos porque ya tienen una certeza de que el presupuesto del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, el CPTQ, sí va a llegar a la dependencia número 1, porque antes les daban en papel el presupuesto, pero no llegaban, y por eso llegaron a tener más de 1,000 millones de pesos de deuda cuando llegamos nosotros. Eso por sea, por un esa lado. sí era una deuda clara, era Clara, una deuda totalmente clara. No era parte de dónde quedó la bolita. Exactamente. Y dos, ese fideicomiso, nosotros lo que hicimos es que lo ligamos a un porcentaje del impuesto al hospedaje. ¿Por qué? Porque dijimos, ok, el impuesto al hospedaje se recauda del turismo, tiene que una parte de ese impuesto nutrir al turismo. ¿Y cómo se nutre? Con promoción turística, en donde el sector hotelero, que es el sector experto en la materia, El impulsor, es el impulsor, el motor que genera y abre el camino de todo este universo de inversiones y de lo humano y de todo lo que posteriormente viene y hablamos. Comienza cuando un empresario hotelero junto con otros un fondo de inversión dice, voy a poner un hotel, voy a poner 100, 1,000, 2,000 cuartos, voy a invertir, y ahí comienza una cadena muy virtuosa de generación de economía y de empleo. Así es, y por eso incorporamos en el comité técnico, que es el comité que toma las decisiones de cómo ejercer ese recurso, al sector hotelero. Y eso tiene que ver justamente con mi cuarta iniciativa o propuesta, que es la propuesta del presupuesto participativo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo quiero promover y legislar que en todas las entidades federativas del país, en todos los estados y en todos los municipios, tengamos un porcentaje del presupuesto del estado o del municipio en su caso, en donde se ejerce ese presupuesto por medio del ejercicio del presupuesto participativo del pueblo, porque el dinero es del pueblo y para el pueblo, y por eso es muy importante crear esa conciencia en los gobiernos, esa visión, y nosotros lo llevamos a cabo en el gobierno del estado con los fideicomisos, con las consultas populares, pero no es un ejercicio que se hace en todos los gobiernos, y por eso yo quiero legislar que todos los gobiernos estatales y municipales tengan un porcentaje del presupuesto con presupuesto participativo. Con presupuesto participativo De la gente, de la ciudadanía. De la ciudadanía, que ellos decidan a dónde va el dinero. Ahora, totalmente. Yo ahí difiero en algo, Eugenio Segura, porque de repente democratizar las cosas y democratizarlo todo se nos convierte en un engrudo en este país, porque entendemos poco la democracia. Esa es una realidad, ¿no? Por eso tenemos tantos candados, estamos tan sobreregulados electoralmente y tenemos una gran discusión sobre el árbitro electoral, sobre la certeza electoral, en fin. ¿Por qué? Porque estamos creciendo, madurando en una democracia
que tiene 30, 35 años. Tu edad, ¿no? O sea, es muy corta. Lo que te digo es esto. Cuando le dices, bueno, es que nosotros queremos que aquí haya una avenida, una calle, que haya esto, pero esa no es la necesidad prioritaria, pero es lo que ellos quieren. Entonces, de repente hay desfases en decir, es que lo más inteligente es hacer esta inversión primero y después hacer la otra. Y de repente la gente te dice no. La gente, entonces esos presupuestos participativos, ¿cómo realmente pueden cabildearse con la gente, ser participativos, pero también ser asertivos? Claro, pues primero decirte que no estoy proponiendo que todo el presupuesto sea participativo, porque coincido contigo, es un ejercicio complejo y es un ejercicio que al final del día la gente vota por un candidato porque quiere que ese candidato lo represente, ¿no? Están confiando en ese candidato. Sin embargo, sí creo que un porcentaje mínimo pueda ejercerse por medio de esta metodología. ¿Por qué? Por crear esa conciencia de que también la ciudadanía se involucre. A nosotros como gobierno estatal, cuando yo estuve al mando de la Secretaría, nos funcionaron muy bien los fideicomisos de seguridad, promoción turística, bienestar y salud. ¿Por qué? Porque en esos ejercicios democráticos también la ciudadanía escuchaba al gobierno del Estado y decía, oye, mira, el gobierno del Estado quiere invertir tanto dinero en vectores para el dengue o en caravanas médicas móviles porque esos son los resultados. Y les enseñábamos las más de 200,000 consultas que hubieron el año pasado. O sea, hay un diálogo circular. Totalmente. Y hay un entendimiento final. Así es. Y eso creo que es muy importante porque es importantísimo que la ciudadanía se involucre y también se informe. Y por último, mi quinta propuesta, que es una propuesta que no inició conmigo en el 1 de marzo, pero la incorporé a mi agenda legislativa por medio de un encuentro que tuve con jóvenes ambientalistas en Bacalar, tiene que ver con la educación. Hoy no tenemos una ley que nos obligue a los estados y a los municipios de este país a tener una educación ambiental. Y creo que es fundamental, sobre todo nosotros como quintanarroenses, tener esta educación ambiental para saber informarnos desde niños cómo cuidar a los manglares, cómo cuidar a las lagunas, cómo cuidar las playas, los cenotes, la selva, los parques. Y también es importante que no solamente en los estados que tengan estas características tengan la educación, sino también en estados que también vienen de turistas aquí y que sepan cómo reciclar, cómo tirar la basura. Es parte de esta conciencia que tenemos que empezar a fortalecer. Yo soy parte de estas nuevas generaciones que están muy, muy pendientes del tema del medio ambiente y creo que es fundamental incluirlo en la educación a nivel nacional. Estas son las propuestas de Eugenio Segura. Así es. Vamos a lo político rápidamente. Sí. Sé que tienes agenda y comprometida ya. Eugenio Segura, ¿por qué el Senado? ¿Por qué dijiste quiero ser candidato al Senado de la República y no presidente municipal o no diputado federal? O no? ¿Por qué el Senado? Es una gran pregunta, estimado David. Y contestarte que yo he tenido la fortuna de tener 3 puestos administrativos. Sí. Ya aprendí de lo que es el gobierno municipal en la Oficialía Mayor, en el Ayuntamiento de Benito Juárez. Ya aprendí en lo administrativo, pero también estuve muy involucrado en lo legislativo a nivel local, en el Congreso del Estado y también en el gobierno del Estado. Entonces ya tengo esa experiencia y me ha abierto esa visión que tengo para poder llevar ahora sí esta experiencia que tengo a lo legislativo nacional. ¿Por qué? Porque desde ahí podemos impulsar este tipo de iniciativas que en el Congreso local no se pueden dar por las atribuciones y facultades que tenemos aquí. Y por eso quiero llevar esa expertise y también los resultados que he tenido en los distintos cargos ahora al Senado de la República. En poco tiempo, como comentamos, reestructuramos la deuda, mejoramos la calificación crediticia, generamos más inversión, presupuestos históricos en infraestructura, en seguridad, en educación, en salud, creamos los fideicomisos transparentes, llegamos a primer lugar a nivel nacional en transparencia. Ahora queremos llevar eso a la senaduría. A la senaduría, ahí desde la máxima tribuna en el Senado. Así es.
Pero también es cierto, ¿no? Hay en tu formación una mujer que creo que es más que significativa. Una mujer que es incansable. A mí me tiene verdaderamente impresionado en la agenda que tiene incansable, que es Mara Lezama. Así es. Y eso también te obligó a entrar en una dinámica de innovación, de innovación, de ver las cosas desde otra óptica y desde otra perspectiva, desde otra visión de la administración pública, del gobierno y de la política. Totalmente. Yo no conozco a nadie que trabaje más que nuestra gobernadora Mara Lezama, Bueno, número es uno. que a mí me espanta. Y número dos, es la mejor gestora que hemos tenido en este estado. Sin duda. La verdad es que yo tuve la oportunidad de aprender de ella de cerca, de la mejor gestora que hemos tenido, y justamente quiero llevar esa experiencia de esa gestoría que ella ha logrado al Senado, y que ella tenga un gran aliado, y el gobierno del estado, los municipios tengan un gran aliado en el Senado para gestionar recursos y para legislar a favor de Quintana Roo. Saco rápidamente nada más unas llamadas de aquí. María José Figueroa, excelente Gino, te apoyan. Teodoro Salas también con su apoyo, ahí Teodoro Salas. A Ani Pérez, sigamos trabajando juntos por un México más justo y próspero. Andrea Pineda, construyendo un futuro más brillante para todos. Mercedes Franco, buenos días Mercedes. Yo te pregunto, ¿por qué hay que votar por Eugenio Segura? ¿Por qué es mejor Eugenio Segura que Mayuli Martínez, que Roberto Palazuelos? No sé si hay por ahí algún otro candidato al Senado o candidata. Creo que son los únicos que hasta el momento han asomado. Eugenio Segura, bueno, está Anaí González, que va contigo en fórmula, ¿no? ¿Por qué votar por ustedes? ¿Por qué votar por Eugenio Segura? ¿Por qué es mejor que los otros? Bueno, primero decirte que porque ya tengo yo propuestas concretas y viables para traer más recursos a Quintana Roo, para que haya más infraestructura, mejor seguridad, más educación, más salud. También decirte que si quieren más programas sociales y que si quieren los ciudadanos que siga esta transformación de resultados tangibles que ya vimos con el actual presidente, el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional de Tulum, todo lo que ya platicamos, esta nueva dinámica en donde el sureste del país crece más que en el norte. Si quieren que esto siga y que este legado siga, voten por Gino Segura este 2 de junio. Ahí está. Aunque, bueno, yo te diré en esto de la política y de todo, por lo menos hay una ventaja contigo. Tienes 30 años y tiempo suficiente para que si no cumples te lo reclamen. Claro. Hay otros que ya no van a regresar, ¿no? Así Entonces aprovechan la edad, ¿no? Pero por lo menos tú tienes tiempo para que te reclamen si no cumples. Así es, y tengo el arraigo, nací aquí, mi familia vive aquí, tengo la energía, tengo el tiempo, tengo la dedicación y tengo los resultados. Y el conocimiento. Y el conocimiento. Y la formación. Eugenio Segura, gracias, te aprecio mucho que hayas estado con nosotros. Al contrario, en esta mañana. Dejamos los micrófonos abiertos, la campaña comienza y veremos todavía mucho más de propuestas, mucho más de debates, mucho más de lo que la gente opina y de cómo va caminando tu propuesta y la propuesta de los demás y de las demás candidatas al Senado de la República y a los otros cargos de elección popular. Ayer tuviste esa actividad con Juan Carrillo, que va por el distrito 1, en Playa del Carmen, anduviste en Playa, es que has andado todos lados. Por todos lados, ¿no? Ayer creo que estuviste en 3 municipios, ¿no? Sí, así es. Y bueno, pues así son las campañas, pero no estás, por lo menos desenganchado. No, para nada. Te agradezco, Eugenio Segura, que hayas estado con nosotros, te aprecio mucho. Al contrario, gracias, David. Este 2 de junio, Gino Segura. Voten por Gino Segura y